Tendemos a pensar que la salud nos va a durar para siempre, sobre todo cuando somos jóvenes. Trasnochamos, nos emborrachamos, fumamos, no comemos nada saludable y nos olvidamos por completo del ejercicio. Toco madera o lo que sea, pero resulta que la salud no dura para siempre. Solo basta recordar lo que pasó en el 2020. Hay médicos que no les importa la vida de la gente. Muchos de estos pacientes que han sufrido una lesión por quemadura no tienen cobertura a nivel cutánea. Se supone que el Estado debe brindarles el tratamiento integral que requieren, pero eso está en el papel. Aunque hemos logrado grandes avances en la lucha contra las principales causas de muerte y enfermedad, aún estamos lejos de alcanzar un estado ideal. Sí, la esperanza de vida ha aumentado. Sí, las tasas de mortalidad materna e infantil han disminuido. Hemos cambiado el rumbo del VIH y la mortalidad por la malaria ha disminuido a la mitad. Pero la pandemia dejó al descubierto muchas más debilidades del sistema de las que ya conocíamos. ¿Cuál es el estado del sistema de salud y por qué es determinante fortalecerlo? Yo fui nombrada, recién terminé la especialización, fui nombrada directora del programa de quemados del Hospital Simón Bolívar. Allí trabajé durante 9 años. Si algo nos presionó a hacer y a crear la fundación fue el detectar que dábamos salida a los pacientes después de que lograban sobrevivir a lo que es un trauma tan severo como el de una quemadura, y nos dábamos cuenta que el tratamiento casi que terminaba en la unidad de quemados. De allí en adelante, el sistema no les ofrecía el tratamiento que requieren, que es muy prolongado porque pueden durar 10, 20 años o más en el caso de los niños, y requiere que se les dé continuidad, se les dé oportunidad en el tratamiento. Esa fue la razón de pensar en una fundación que les brindara ese vacío que tiene el sistema. La lesión, el trauma por una quemadura, lógicamente, es un dolor físico, y no solo físico, sino también emocional. Y eso requiere pues una rehabilitación, un apoyo tanto familiar como un apoyo como la fundación, por ejemplo, que brindamos ese apoyo a ese paciente para que se pueda rehabilitar emocional y físicamente. Aunque la salud es un derecho fundamental, no siempre se garantiza. Y eso, como ya sabemos, tiene consecuencias directas en la vida de las personas. Falta con recordar los crueles paseos de la muerte, en los que una ambulancia llevaba a un paciente de urgencias de una institución a un centro, a otra institución, sin que nadie lo atendiera. Y es que nos quejamos muchas veces de que cualquier cosa se quiera solucionar con ibuprofeno, y lo que no sabemos es que en muchas regiones del país ni siquiera se puede acceder a eso, y mucho menos a un servicio más especializado, por los altos costos, por supuesto. Cuando fui a salir, explotó el techo, explotó el televisor, las camas salieron a volar. Yo me tapé con una cobija 4 tigres y me metí bajo una cama. Cuando ya salí, pues llegó una vecina y ella se quemó con caldo. De ella, debido a los nervios, pues ya no sabía más. Y con aceite quemado de cocina, con cebolla me aplicó por toda la piel. Me llevaron al CAMI de Santa Librada. Desgraciadamente, el médico que me atendió me metió 1h30 en agua fría. De ahí después me puso las vendas en echarme pomada y me mandaron para el Simón Bolívar. Yo tengo 2 hijas. Mi hermana me dijo, Paola, salió una fundación y yo la metí. Ay, yo qué hermosa. Cuando ella me dijo.
Y ahí en la fundación de Quemados me llamaron y me dijeron que tenía la cita. Ya llevo un mes acá y ahorita el 18 de noviembre a las 9 de la mañana entro a cirugía. Desafortunadamente tenemos muchos vacíos y mucha falta de cobertura. En el papel, en la legislación, está contemplado. El caso específico del tema que yo manejo, Quemados, se considera patología de alto costo y se supone que el Estado debe brindarles el tratamiento integral que requieren. Pero eso está en el papel. Y eso fue lo que nos llevó a nosotros de brindarles a esos pacientes el tratamiento que se requiere para que mínimamente se rehabiliten y logren reinsertarse a la vida. Cuando ocurrió la explosión, yo quedé atrapado en la habitación con mi papá. Así que lo que él hizo fue que con su cuerpo, él mismo me tapó, o sea, se puso encima de mí y me cubrió. Pero pues obviamente siempre me alcancé a quemar, también los pulmones también se me quemaron. Estuve hospitalizado 3 meses antes de que me dieran de alta. La hoja de ruta en la fundación es la siguiente. El paciente llama, hablamos de calidad y oportunidad porque en menos de 2 días tiene la cita con cirugía plástica. Llega y es valorado por alguna de las 6 cirujanas plásticas que conforman la fundación. Ellas hacen una revisión de lo que es su historia clínica, qué le pasó y otras enfermedades que puedan tener para entender al ser humano como un todo. Hacen un diagnóstico y un plan de tratamiento. Ese mismo día, el paciente es valorado por Trabajo Social, que establece su condición socioeconómica. Trabajo Social les da un gran apoyo y un gran soporte desde el punto de vista individual como familiar y social. Y pasan por psicología, por lo que hemos mencionado anteriormente. El paciente tiene un trauma y es importante saber en qué etapa está. La doctora Linda para mí ha sido de mucha ayuda. La verdad, le tengo mucho afecto y respeto a ella, ya que gracias a ella he quedado demasiado bien, no solo estéticamente, sino en parte de mi movilidad y eso. Así que, literal, yo le debo mucho a la doctora Linda. En el mundo, más de 400 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de salud. Y el 40%, casi la mitad de las 7.700 millones de personas que habitamos el mundo, carecen de servicio de protección social. Y más de 1.600 millones de personas viven en ambientes con servicios sanitarios precarios, que generan condiciones adversas para su salud, principalmente para los niños y niñas. Para 2030, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, espera cumplir, entre otras, las siguientes metas para el desarrollo sostenible en cuestión de salud. Lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces y de calidad para todos. Asimismo, espera garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva y la reducción de la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. En Bogotá, la cobertura en afiliación al Sistema General de Salud es del 99,4%. Y en toda Colombia, según el Ministerio de Salud, es del 97,74%. El 2,26% de la población que no cuenta con servicios de salud generalmente se encuentra en zonas de difícil acceso, poblaciones alejadas o rurales, menos densamente pobladas, con poca presencia del Estado y mucha presencia de grupos ilegales. Lamentablemente, en general, los gobiernos en los diferentes estados siguen tomando el ítem salud desde un punto de vista muy particular y como un enfoque de gasto. Es imposible poder resolver una situación así si el abordaje no es multidisciplinario, porque hay cuestiones que tienen que ver con cómo se vive, hay cuestiones que tienen que ver con lo habitacional, hay cuestiones que tienen que ver con necesidades absolutamente básicas, como el acceso al agua, por ejemplo,
el acceso a la educación, el acceso a la información en salud, además de todo lo que serían los instrumentos de cuidado o de atención que tiene el sistema de salud per se. Con lo cual, si bien hay dificultades que son clarísimas por la distancia y por ahí por la inaccesibilidad, bueno, requiere precisamente enfocarlo desde varios estamentos de la función pública. Barco Hospital nace después de evidenciar faltas de estructuras de salud en la costa pacífica, más que todo imposibilidad de llevar medicina especializada a esta región tan apartada y necesitada de la costa pacífica. Empezamos un proyecto con un barco llamado Barco Hospital La Esperanza. Con ese barquito fuimos a hacer unas misiones diagnósticas donde se evidenció la falta de accesibilidad a los servicios de salud, pero sobre todo la imposibilidad de que médicos especialistas pudieran llegar a las comunidades a hacer una consulta mucho más especializada. La problemática de la costa pacífica es inmensa, aparte de sus problemas de seguridad, también su falta de vía de comunicación. Lo que la Fundación con el proyecto Barco Hospital San Rafael quiere es llevar medicina especializada y sobre todo llevar todo lo que son la componente de médicos especialistas. Hay mucha falta de inclusión, pero aún así, lo que yo digo es que aún las personas teniendo protección y teniendo sistema de salud, tampoco se les brinda la atención que están obligados a hacerlo. A los pacientes esquivan la manera y les dilatan el tratamiento porque eso les genera costo. Obviamente ellos tratan de ahorrar ese dinero. Entonces, aparte de que no hay la cobertura, quien está con cobertura tampoco recibe la atención, en el caso específico de Quemados, que la necesita. Esa es la brecha que la humanidad debe cerrar con alternativas de desarrollo sostenible, no solo en cuanto al acceso a la salud, sino también en cuanto al acceso al agua, al alimento, a servicios básicos de saneamiento y a oportunidades equitativas de trabajo que permitan una comunidad más sostenible. Según la Superintendencia de Salud, en 2019 las empresas promotoras de salud EPS del régimen contributivo reportaron ingresos por 30 billones de pesos y las entidades del régimen subsidiado por 22 billones. Esas EPS reportaron a la superintendencia pérdidas netas por 1,9 billones para ese año. Eso es mucha plata, ¿no? ¿Y será que pasamos de servicio a negocio? Yo creo que algo que nos obstaculiza mucho es la corrupción que hay. O sea, la Ley 100 de por sí facilitó y dio una gran fortaleza a las EPS, pero el dinero no llega a las IPS y las IPS son quienes prestan la atención. Nosotros somos una pequeña IPS, pero tenemos que conseguir recursos por otro lado porque no los recibimos del Estado ni de nadie. Entonces, la idea es que sea quien preste la atención el que debe recibir el dinero. Y pues esas EPS que buscan, la gran mayoría, enriquecerse, tratar de disminuir costos para tener mayores beneficios. Pues mira, sí, el derecho a la salud es algo constitucional, algo que tenemos todos los colombianos, que tenemos por derecho, pero pues una de las connotaciones es la dificultad de poder llevar salud a esas comunidades. Nosotros lo que hemos podido evidenciar es de que en 11 años de actividad del Barco Hospital se puede llevar medicina especialística o especializada a esas poblaciones a través de una embarcación como esta. Y nuestro propósito, lo que queremos es conseguir un barco mucho más grande, con muchos más equipos, con mucha más tecnología, que pueda pernotar 1 mes, 2 meses en esas poblaciones y rotar por toda la costa pacífica. Lógicamente, cuando decimos pernotar es con más servicios, con más operatorio, donde puedas resolver más problemas de las comunidades. Muchos de estos pacientes que han sufrido una lesión por quemadura no tienen cobertura a nivel cutánea. Al no tener cobertura, lógicamente van a requerir muchas curaciones, muchos de ellos se infectan, tienen pérdida de electrolitos. Entonces, la cobertura ideal es una piel que les cubra esa quemadura, esa lesión por quemadura, y de ahí surgió la idea de crear el primer banco de tejidos o banco de piel.
El Banco de Piel, ese lo fundamos nosotros, el primero se fundó en Colombia, lo fundamos con nosotros, la Fundación del Quemado en 1998. Ese se toma la piel del donante cadavérico, o sea, quien fallece y está en buenas condiciones, sea por una hemorragia cerebral, una muerte cerebral, ellos donan su piel. Entonces, con un aparato especial se le toma de la parte posterior, se lleva al banco, allá se procesa, esta se procesa con una sustancia que se llama glicerol, se lleva al banco, allí se conserva y después se prepara cada lámina, se empaca al vacío, se toman unas últimas muestras, si salen negativas quedan listas en nevera para cuando de las unidades de quemados no la piden, se envían para cubrir al paciente quemado. Las primeras cirugías aquí en Bogotá fueron, por ejemplo, el pie, también cirugía láser, y en este caso, la que tengo ahora, es una cirugía de cambio de injertos, que cogió parte del cuero cabelludo, de piel del cuero cabelludo, y es una lámina muy delgada para que no coja, obviamente, capilar y eso. Y me quitan los injertos que tengo aquí y me los cambian por esos. Antiguamente, realmente las quemaduras se limitaban, pues hace muchos años, en curar la lesión, digamos, de la piel, pero no se le daba la importancia a conservar y a mejorar en la parte funcional y de movilidad. Todos deben atender al paciente de una manera integral, precisamente para que esa evolución del paciente sea en las mejores condiciones y tener de esa manera también menos limitaciones en sus movimientos y funcionalmente, porque la idea es que el paciente se reintegre pues, socialmente en su parte laboral, familiar y en todos los aspectos del ser humano. Pues es una de las metas del gobierno es a 10 años llevar una salud más digna a esas comunidades y hacer un cambio sustancial en el sistema de salud, y más que todo en la salud pública. Eso será, pues, los recursos los pueden haber, los pueden tener, pero una de las limitantes que hay es la accesibilidad a esos territorios, que se vuelve mucho más complejo para poder llevar infraestructura, llevar logística y llevar servicios especialísticos a esas comunidades. En Colombia hay territorios sin hospital, como quedó claro en Providencia tras el paso del huracán Iota, o sin bomberos, como se vio en Río Sucio en el incendio en Chocó. Y mientras nos indignamos, estas desigualdades parecen manifestarse más que en los indicadores, en la calidad de vida y en la salud de la gente. La esperanza de vida para una persona que nace en Bogotá era de 79 años, mientras que la esperanza de vida para una persona que nace en Caquetá o en Chocó era de 71 años. La diferencia, aunque es menor en las mujeres, es evidente en la esperanza de vida. 80 años y 74 años respectivamente para Bogotá y las mismas regiones. El asunto de la salud en Colombia es tan complejo que a veces pareciera que la gente no quisiera enfermarse, no solo para no estar enferma, sino para no tener que ir al médico. Pero bueno, hablando en serio, la verdad es que sí deberían repensarse las prácticas médicas desde lo preventivo, en donde la cura podría estar en hacer ejercicio, en la alimentación o en mejorar las condiciones de vida. 7 millones de personas mueren en el mundo por exposición a partículas finas en el aire contaminado. 21,7 millones de personas que viven con VIH recibieron terapia retroviral. Sin embargo, más de 15 millones de personas aún esperan por tratamiento. Esto sumado al 1,6 millones de personas que a diciembre de 2020 han muerto por causa de la pandemia. La pandemia yo creo que lo que más ha destapado es la desigualdad, en todo sentido. No solamente en salud, sino en vivienda, en pobreza, porque precisamente quienes son los primeros que se despiden, los informales, o quienes son los que más sufren, los primeros que sufrieron son los trabajadores de la calle, y quienes menos acceso tienen a la salud son precisamente las personas más vulnerables. Entonces yo creo que esta pandemia lo que destapó fue precisamente la inequidad, y eso es lo que es el reto que tenemos para el 2030 de poder empezar a corregir esas desigualdades. En general, defiendo la posición de que se tiene que hablar de esto, se tiene que discutir de esto, obviamente entre los adultos y los niños, porque como la salud nos toca a todos,
Me parece que cada uno tiene algo que decir sobre eso. Y no es la ausencia de enfermedad, es mucho más amplio. Entonces, la única manera de que esos conceptos uno realmente los entienda y los asuma es que se involucre en este tipo de situaciones. Yo creo que los desafíos son muchos. Cada misión tiene sus desafíos, tiene sus complicaciones, pero el desafío más grande yo creo que es la consecución de recursos, porque el resto, la parte operacional, la parte logística, la parte de consecución de los médicos voluntarios o rentados que nos acompañan muchas veces, eso es mucho más fácil. Es más difícil nosotros conseguir los recursos para que el barco pueda navegar. Que esa gente se merece todo lo bueno de este mundo. Sí, porque no solo yo, sino que muchos niños han sido afectados por quemaduras, sea como sea. Y, por ejemplo, la doctora Linda, ella es una persona que es muy generosa y ella creo que le extendería la mano a cualquier persona que lo necesitase. Uno la ve negra, definitivamente. O sea, hay momentos en que uno empieza a sentirse demasiado pesimista, que se empeora el clima, pero yo soy de un temperamento optimista y siempre tiendo a ver una luz a pesar de las crisis que uno pueda tener. Siempre hay una manera de resurgir. En el caso de los quemados, nosotros vemos cómo hay una resiliencia y tienen la oportunidad de salir. Algo tan duro como fue las pacientes quemadas por químico, agredidas, en donde es la cara más visible de la violencia hacia una mujer, porque precisamente intencionalmente una persona que la amó o supuestamente la ama tiende a desfigurarla. Eso dice uno, ¿qué pasó aquí con el ser humano? Y esas mujeres son capaces de tener una resiliencia y salen. Entonces yo creo que sí hay optimismo. Yo pensaría que el solo hecho de que seamos conscientes de todo lo que nos está pasando, vamos a empezar a dar unos pasos hacia poder mejorar y tener un mundo diferente. Esas experiencias son muy valiosas, sobre todo porque llegan a donde hay un vacío que llenar, una necesidad que suplir. ¿Y quiénes son los responsables de mejorar estas condiciones? Lamentablemente, las decisiones políticas se quedan en lo operativo. Poner un centro más de salud, tener algunos médicos extra para atender las urgencias del día a día. Lo que se necesita es cambiar las políticas de fondo para que la salud deje de ser un negocio y sea un derecho. La salud preventiva significaría no tener que estar esperando horas en una sala de espera por un tratamiento, sino más bien invertir ese tiempo en nuestro cuidado y bienestar. Hace falta tener coraje y corazón para trabajar como doctora, y más aún cuando se quiere dedicar tiempo y trabajo a los menos favorecidos que no tienen acceso a un hospital y mucho menos a un tratamiento.